hay una porción de las Escrituras que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y me gustaría en esta mañana, al comenzar, en la relación que hemos tenido con Dios durante estos últimos días, que 2 o 3 personas brevemente me digan en qué manera Dios se ha mostrado a ustedes, o ustedes han conocido a Dios de una manera particular, ya sea a través del cuidado y la protección de Dios, a través del amor de Dios. O sea, brevemente que ustedes puedan expresar 2 o 3 testimonios en relación a cómo Dios se ha manifestado en sus vidas en estos días. Entonces me gustaría escuchar 2 o 3. Pastor, Dios se ha manifestado en nuestras vidas como familia, en el cuidado. Cuidado de nuestra salud. Perdón. No teníamos EPS y Dios nos cuidó, que fue lo bueno. Amén. Dios nos cuidó, entonces ya ahora que tenemos salud, Dios todavía nos sigue cuidando, entonces es maravilloso. Como El cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Amén. Gracias, gracias Arnaldo. ¿Otro más, Darlene? Pues la semana pasada estuve dándome cuenta de una situación que se repite en mi vida, donde me pongo tensa, estresada, y donde esa situación de estrés, mi reacción a los demás no es muy buena. Soy paciente, etc. Estuve reflexionando en eso, dándome cuenta. Y como a los 2 días en el grupo familiar, en el encuentro del grupo familiar, uno de los miembros compartió cómo Dios estaba obrando en su vida y compartió sobre Filipenses 4:4-7. Y cuando estaba compartiendo lo de ella, Dios me habló que esto era la respuesta para mí, para este tipo de situación, cuando me siento estresada por el tiempo, corriendo, y alguien se atraviesa en mi camino y me pongo impaciente. Ahí dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, vuestra iglesia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca para ayudar y está cerca para ayudar. Entonces, descubrí que debo mantener una actitud de regocijo en el Señor, de gentileza y paciencia y amor hacia mi hermano. Y dice, hacer vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Y en ese momento, comentarle a Dios mi situación de apuro, de necesidad, etc., para que mi actitud hacia mis semejantes, mis hermanos, las personas que están en mi alrededor, sean de gentileza y de amor. Eso me habló tan directamente. Yo lo vi como una provisión de Dios y eso me animó a seguir obrando en ese carácter que necesito ser todavía transformar. Entonces, yo doy gracias a Dios por eso. Gracias, Darlene. Muy bueno. Bueno, tenemos aquí a Chachi y luego a Diana. Chachi Villarreal, porque hay otra Chachi acá. Bueno, como Darlene también, el Señor en su palabra fue impactada. En mi hogar vimos cómo el Señor obra de una manera tan especial. En Filipenses 4:6 un miembro compartió este versículo y hoy vi en su palabra donde dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Yo en medio de las dificultades siempre oraba, mi familia, mi hijo, mi esposo, ellos vieron y digo, vamos a esperar en el Señor, si es la voluntad del Señor esto, Él mostrará, y si no, dará provisión por otro lado. Vimos esta semana cómo el Señor, a través de mi hijo, Dios proveyó y se solventaron ciertas situaciones que se estaban afrontando y fue un testimonio para yo confirmar a mi familia
la palabra de confiar más en el Señor. Y esto ha ayudado a que sus corazones busquen más del Señor. Ahora le pido al Señor que me guíe para que sean ellos directamente que busquen y no siempre recurran, mami o mi amor, como me dice mi esposo, o mi hijo me dice madre, ora por mí, o mi esposo diga, mi amor, ora por mí, sino que sean ellos directamente que busquen del Señor. Pero ya ellos empezaron a ver cómo el Señor obra cuando verdaderamente nos sometemos a Él. Amén. Gracias, Sachi. Diana. Bueno, con los planes de mi hija mayor de irse a vivir a Boyacá, yo había estado muy tensa y muy triste porque tenía que empezar a vivir sola y eso me causaba mucho temor. Pero a través de su palabra el Señor me ha mostrado que es suficiente para mí. Y el única persona de la cual yo debo depender es de Él, no solamente en la parte espiritual en la cual Él me llena de paz muchas veces, en medio de las circunstancias que atravieso, sino que también provee a las formas de las cosas que yo necesito diarias para vivir. Entonces, he estado viviendo sola ya una semana y no me he sentido sola. He estado muy bien, me siento muy bien, cada vez que tengo que ser independiente de personas y yo doy gracias a Dios porque realmente se muestra a mí en cada circunstancia de mi vida con facetas todavía me parecería que no las conociera. O sea, lo conozco hace más de 20 años y todavía se me despierta y se me va mostrando de formas diferentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, uno más aquí. Sí, bueno, Yo sé que van a haber muchos, pero sí, de pronto es un poco diferente. Por eso veo la necesidad de compartirlo. Dios se ha revelado a ponte mí. de pie. Ok. Bueno, no lo voy a mirar. Dios se ha revelado a mí en estos días, no como el Dios que responde a mis deseos o a mi oración, que he dicho hace mucho tiempo sobre algunas cosas que hubiera querido en mi vida, sino como el Dios que tiene todo el derecho a hacer como Él quiere, como Él le plazca, muy contrario a lo que yo hubiera querido realmente. Es difícil llegar a ese punto de la fe donde no es creer que Dios te va a dar lo que pidas, sino el Dios que va a hacer lo que Él crea que debe hacer. Así no lo entiendas y así no te guste. En estos momentos ha visitado a mi familia una enfermedad grave, tanto mi mamá como una de mis hermanas, y eso me aleja cada vez más de lo que yo hubiera deseado para mi vida. Y me tiene ahí, al lado de ellas, cuidándolas, ayudándolas, y bueno, en lo que siga y hasta que quiera. Pero sí quería como compartirles eso, o sea, que no es solamente el Dios que va a actuar complaciéndome, sino el Dios que hará sus propósitos y que en medio de esas cosas difíciles puede dar la fortaleza para afrontarlo, para vivirlo, para entender, para ser parte de sus planes, así implique el dolor muchas veces. Entonces se ha revelado no solo como el Dios que es y que hace lo que le plazca, como dijo Elí cuando recibió la sentencia de parte de Dios, del juicio que iba a recibir sobre su familia. Dios es que haga como le plazca. Ojo, cuando vivió todas las situaciones difíciles y tuvo la integridad de decir, no hay despropósito en nada de lo que haga Dios. Entonces, el Dios que se ha revelado en mi vida en estos meses es el Dios que no hace nada sin propósito o con despropósito.
para asumir las cosas que nos lleva a vivir y para poder hacerlas dentro de su voluntad. Eso es. Gracias, Melba. Gracias a cada uno de los que compartieron, porque definitivamente Dios es un Dios que se da a conocer. Es un Dios, y en la medida en que Dios se va revelando a través de las Escrituras, los hombres van colocándole o van describiendo unos nombres acerca de la manera en cómo Dios se revela. Por ejemplo, en el principio se le conocía a Dios como el Elohim, el que comenzó todo, el creador, el poderoso. Y a medida que se va avanzando en la historia bíblica, uno encuentra, por ejemplo, que Jacob conoce a Dios y lo ve como Jehová Raad, Jehová su pastor, el Dios que pastorea su vida, el Dios que aún, a pesar de el estilo de vida que él llevaba, de sus engaños, Dios siempre estaba pastoreando y teniendo cuidado de él. Y era Jacob no era la mejor oveja, que uno podía decir que podía recibir un premio, pero ahí se muestra el carácter de Dios, del pastoreo, de ser creador. Pero también hay un episodio en las Escrituras, en el libro de Génesis, donde Dios se le aparece a Abraham, le pide que sacrifique a su hijo, y Dios, en ese momento que Abraham va a sacrificar a su hijo, le presenta un cordero y describe a Abraham a Dios como su proveedor, el que Dios provee para esa circunstancia del sacrificio. Entonces, hay una cantidad de nombres en la Biblia que describen el carácter de Dios. A veces los nombres que nosotros ponemos a nuestros hijos, a veces se los ponemos más por una herencia familiar y no por realmente el deseo o alguna circunstancia particular en la vida de nuestro hijo. En el hebreo, en los judíos, por lo general los nombres tienen un significado que enfatiza mucho del aspecto y el carácter de esa persona. Pero hoy, como hay tantos nombres de Dios que se han revelado, vamos a enfocarnos en Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que no solamente provee los recursos, sino el Dios que provee la compañía, el Dios que provee el cuidado, el Dios que nos da la fuerza y el aliento para salir adelante. Ese Dios se ha revelado en las Escrituras, y vamos a orar para que Dios nos guíe en este momento. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de escuchar la manera en cómo tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas, la manera como nos pastoreas, la manera en cómo nos guías, y realmente, Señor, tú eres maravilloso. Tú tienes un trato especial con cada uno, y para ti, Señor, nosotros somos de gran importancia. Gracias por haber prolongado tu misericordia sobre cada uno de nosotros, y gracias por los testimonios que hemos escuchado en esta mañana. Ahora te pedimos, Señor, que tú te muestres a nosotros en esta faceta que describe la Escritura como el Dios proveedor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. En las Escrituras encontramos historias, y hay unas historias que son muy fundamentales y son muy importantes tenerlas en cuenta. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, no simplemente hay que mirarlo como algo de historia y nada más, sino que la historia del Antiguo Testamento tiene algunos principios, aunque fueron escritas para un pueblo en particular, para unas situaciones muy específicas. Hay unos principios
que podemos tenerlas en cuenta en nuestra vida, y que el apóstol Pablo dijo que esas cosas que sucedieron a nuestros hermanos del pueblo de Israel debían servirnos de ejemplo para nosotros, los que habíamos llegado a los finales de los siglos, para no hacer lo malo que ellos hicieron, sino para imitar lo bueno. Pero todavía tiene mayor relevancia algunas historias de la Biblia cuando Jesús o los autores del Nuevo Testamento hacen alusión a esas historias del Antiguo Testamento. Y esa historia, que es la historia de Elías y la viuda de Sarepta, es una historia y no es una fábula, es una historia. Porque fábula es cuando se cuenta algo que sucede o algo que se inventa la gente para luego sacar una moraleja o sacar una enseñanza. Esta es una historia que Jesucristo cita en Lucas 4, 25 al 30. Entonces vamos a comenzar leyendo en Lucas 4, 25 al 30. Y dice Jesús, después que estaba allí en Nazaret: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Estoy leyendo en Lucas 4, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. O sea, cerrado quiere decir que no hubo lluvia. Y eso produjo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, dice Jesús, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y luego dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte donde el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para tirarlo por ahí por el precipicio. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, miren que esta historia Jesús la toma como un ejemplo, como un incidente, y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué Jesús toma una ilustración de una viuda para mostrarnos lo que es el caminar por fe? Mirando el contexto del pasaje, Jesús había leído de los rollos de Isaías en el culto de la sinagoga el viernes por la tarde. Y la escritura allí en la sinagoga que él leyó citaba específicamente que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que él traería vista a los ciegos, libertad a los cautivos, buena nueva a los pobres. O sea, eso lo había declarado allí. Y allí estaban en esa sinagoga las personas más religiosas. Los que iban más a la sinagoga en el pueblo fueron los que hablaron de despeñar a Jesús. Pero también ellos querían ver las obras del Señor Jesucristo. Ellos querían ver el poder de Jesucristo. Aunque ellos eran religiosos, uno encuentra que estos hombres que estaban allí en la sinagoga tenían una forma de ver la vida, y esta forma de ver la vida estaba basada más o menos así: que lo más importante en la vida son las cosas que tenemos, las posesiones, porque las posesiones nos dan seguridad, nos dan reposo, nos dan placer,
nos dan buen comer, nos dan regocijo, nos dan lujo. Y eso Jesús, el Evangelio de Lucas, lo registra con la enseñanza que es del hombre rico. Aquel hombre rico que estaba pensando solamente en placer, comer, come, bebe, regocíjate porque mañana morirás. Entonces, mucha gente religiosa de ese tiempo tenían una perspectiva, era que ellos eran dueños de lo que tenían y por lo tanto podían disfrutarlo como se les antojara. En ese contexto era la gente que estaba allí en la sinagoga y no le veían la importancia a tener la confianza en Dios, aunque entre comillas eran muy religiosos. Ahora, esos religiosos de ese tiempo conocían muy bien lo que era el egoísmo, la envidia, el orgullo, y Jesús fue muy claro con ellos. Jesús usa esta ilustración de la viuda de Sarepta para indicarle a esa gente que donde la fe no existe, no se puede ver el poder de Dios. Y que Dios actúa como Él quiere y cuando quiere y a quien quiere. Había muchas viudas, había muchos leprosos, pero Dios permitió que hubiese una mujer en Sarepta y hubiese este leproso llamado Naamán. Entonces, recordemos que estas enseñanzas del Antiguo Testamento son para sacar principios y hay que buscar también el asidero, el respaldo que tienen, como en este caso, que es el mismo Jesús que cita el caso de la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta. Y esta mujer, según nos relata Jesús, dice que vivió en un momento bastante difícil. 3 años y medio en los cuales no había lluvia y no había hambre. Eso implica que la economía estaba siendo bastante afectada. Había en operación todo una nueva manera de ver la vida en medio de la escasez, en medio de las dificultades. Pero vamos al caso específico, ahora en Primera de Reyes 17:8 al 16. ¿A qué es que se está refiriendo Jesús con esa historia? Ustedes saben que cuando no llueve, cuando hay esos fenómenos, y cuando el fenómeno es bastante prolongado, como 3 años y medio, eso es bastante devastador. Bastante devastador. Eso dejó que se mueren los animales, las plantas pierden su vigor, se secan, no hay muchos frutos en la tierra, pero cuando hay lluvia, uno ve el paisaje también cambia, hermoso, bello, frutos por todos lados, pero la situación aquí era una situación bastante difícil. Vamos a leer pausadamente Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vino pues a él palabra de Jehová diciendo, o sea, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo,
te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no hay harina pan, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y presta atención, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a dejar hasta allí, hasta el 16. Una situación bastante crítica, una situación en la cual lo que predominaba era la escasez. Y me imagino que aquellos que tenían suficientes riquezas huyeron a otras naciones, pensando en que de pronto les iría mejor, pero resulta que la sequía, eso era en toda la tierra, así que donde iban también la situación era, pero al menos el que tenía los recursos intentaba y hacía el esfuerzo, como nuestros hermanos venezolanos, o sea, frente a la crisis y la situación que viven en Venezuela, o sea, tratan de salir y buscar y ver si hay un mejor futuro para ellos y para sus hijos en otro país. Porque cuando hay escasez, y eso es muy dado en el Antiguo Testamento, las hambrunas, la escasez, y aquí encontramos que la situación era muy difícil, no solamente por la situación climática, las condiciones del ideal en ese momento para esa región, sino que políticamente había un rey que era el rey Acab, que era manejado por su esposa, la reina Jezabel, y era malo y perverso, y ella más, y tenían un ataque frontal contra todo lo que era Dios, y patrocinaban la idolatría, patrocinaban al dios Baal y a otros, y tenían un séquito de profetas y sacerdotes que eran auspiciados y financiados por el gobierno. Abundaban falsos profetas, pero la Escritura nos habla de una viuda. Yo no sé si Dana, por ejemplo, al hacer una película sobre la viuda de Sarepta, ¿qué título le pondría a esa historia? Yo le puse La Última Cena. No pega, ¿verdad? Porque esa escena suena así como esa que venden en el centro, que venden para los ratones. Una que se llama La Última Cena para los ratones. Pero miren, la situación era muy tensa y muy difícil para esta mujer. Piense por un momento en lo que estaba ocurriendo en la vida de esta mujer. O sea, tiene a su hijo, me imagino que lo veía ya en un estado bastante demacrado. Habían agotado ya todas las existencias en cuanto a la comida, y ella pensaba que iba a recoger la leña para hacer una fogata, y eso sería, y dejarse morir. El cuadro era un cuadro en el cual se han perdido todas las esperanzas, en el cual ya
la gente se moría de hambre. Estaban ya al final de sus vidas. Las propias fuerzas de ellos se habían agotado. Y ustedes saben que cuando ya se pierden las esperanzas y se pierde, la gente se echa a morir. 2 palos harían una última hoguera y llegaría el final. Pero Dios le ordena a un profeta, le ordena a Elías. Y uno diría, bueno, si Dios le va a ordenar que supla para las necesidades de su profeta alimento, lo mejor es que le provea a alguien que tenga bastante, suficiente. Así oraría uno lógicamente, diría uno. La lógica diría que, Señor, abre las puertas a Elías en una persona que tenga buenos recursos para que le dé a Elías. Pero Dios escoge a esta viuda. A esta viuda para que alimente, para que no solamente le dé agua y alimento a Elías. Ahora hay que entender que en varios episodios en las Escrituras uno ve a Elías sustentado por Dios. Hubo un momento dado en la vida de Elías en que el arroyo, él estaba por allá escondido en un monte a causa de la persecución de Acab y de Jezabel, que el arroyo se secó. Pero Dios siempre proveía para él agua, que se le acababa la comida. Los cuervos, buscó unos cuervos, esos animales que son egoístas. Sin embargo, buscaron alimento y le traían carne. No sé a quién se la quitaron por allá también. Pero los tales que iban y buscaban carne y se la traían a Elías. Mañana y tarde. O sea, sosteniendo a Elías. Y eso me hizo acordar, mientras yo me leía la historia de Elías en estos días, que hubo un muchacho de la IBM que estaba en un seminario y estaba en una situación bastante difícil, precaria, y él escribió una carta al comité de la IBM, cuando yo hacía parte en el comité, una carta de esas cartas calientes que hay que leerla, hay que meterla en la nevera por un rato. O sea, esa carta, o sea, hablaba y ese hermano expresaba la realidad que estaba viviendo, y en uno de sus apartes él decía: ¿acaso yo soy Elías? ¿Acaso aquí hay cuervos? O sea, hacía toda una descripción, pero uno lo entiende ahora. En ese momento de pronto no lo entendíamos, de la situación que él estaba viviendo, que era muy difícil, donde no tenía para poder subsistir, para poder tomar un bus, para poder sacar la fotocopia, para poder sacar algunas cosas que el estudio le requería. Pero es interesante la petición tan extraña que se le hace a esta viuda: pedirle pan y agua a una mujer que con su hijo se muere de hambre. Una petición extraña si la vemos desde la perspectiva humana, en que cada quien debe conseguir su propio sustento y cada quien debe ganar su dinero y gastarlo en lo que quiera. Esta escena de la viuda de Sarepta, si la interpretamos basada en los valores de este mundo, no encuentra cabida en nuestras mentes, porque cada persona tiene que crear su sostenimiento, cada persona se atemoriza si pierde algo de lo que tiene. Pero si esta mujer hubiese tenido esa perspectiva, ella hubiera rehusado darle a Elías lo que Elías le solicitó. Ahora, había muchas viudas en Israel, pero en esta viuda había algo muy especial. Era un sistema de valores basado en que Dios es Dios. Y si Dios a través del profeta me lo solicita, yo obedezco.
una mujer que no mira las circunstancias como tales, porque tendría lógica y de pronto alguno de nosotros, y probablemente yo le hubiera dicho a Elías, un momentito, primero mi hijo, y luego yo, y después. ¿Se queda Elías? Se queda, y de pronto no queda. Pero ese sería el razonamiento humano basado de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestra naturaleza también de preservar a nuestra familia y de protección. Esta mujer tenía una fe profunda y lo que necesitaba era afirmar esa fe. Cuando ella oyó las palabras de Elías, que Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ves como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harán para ti y para tu hijo. Qué desafío tremendo. La fe de esta mujer. Y saben que la fe siempre camina junto a la confianza en Dios. Y en la medida en que una persona, un creyente, va conociendo a Dios, la realidad puede ser muy contraria a lo que ella espera, pero ella examina qué es lo que dice Dios. Ella tiene su confianza en Dios, aunque no está mal uno examinar la realidad. Uno sabe, por ejemplo, la cantidad de impuestos que tenemos aquí en Colombia, que el salario que se recibe aumenta más los productos que para consumirse ese salario, que los servicios públicos, que todo esto por aquí. Hay una cantidad de cosas en las cuales si uno examina la realidad, uno diría: no puedo obedecer a Dios en algunos aspectos. Ahora hasta la bolsa, ¿cierto? Entonces, mira, exactamente, o sea, hasta allá hemos llegado. Entonces, lo que Elías le dice a la viuda que hiciera no tenía nada de lógica, de acuerdo a la perspectiva de este mundo. Pero esta mujer creía en Dios. Hizo exactamente lo que Elías le pidió. Ella se dio cuenta de que podía mantener sus ojos en el proveedor en vez de la provisión. Y a veces nosotros necesitamos afirmar nuestra fe. A veces en medio de la escasez, en medio de las dificultades, conocemos más a Dios. Algunas realidades y algunas características del poder, del amor, del cuidado, de lo que ustedes han expresado en esta mañana. Es en medio de esas realidades de la vida en que conocemos más a Dios y tenemos un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Esta mujer, en medio de esta situación, confió en Dios. La viuda le dio a Elías un poco de agua, lo que tenía era un poquito de aceite, un poquito de harina. Si ella estaba pensando en 2 leños y cocinar lo que tenía, quiere decir que lo que tenía ya era ya lo último, era el resto. Porque si ellos hubiesen tenido una reserva allá, hubiera pensado no solamente en 2 leños, sino otros leños, porque eso que tengo ahí me aguanta, pero ya eso era lo último. Le prepara a Elías, después prepara para su hijo, para su y para ella, y su fe comenzó un tremendo milagro. Y cuando yo leía este relato, que la vasija no disminuirá, que la harina no escaseó, que el aceite no menguó, me hizo pensar
cuando Jesús multiplicó en 2 ocasiones panes y peces para multitudes, en una ocasión para 5.000, sin contar mujeres y niños, en otra ocasión para 4.000 personas. Y comenzó desde algo pequeño. Y los discípulos que estaban allí empezaron a conocer a Dios también como el Dios proveedor, el Dios que es suficiente para todas nuestras necesidades. Esta historia que Jesús relata allí en Nazaret, le está mostrando a la gente de ese momento que no simplemente es ser religioso, sino que hay que confiar en Dios. Por eso le dice, miren, aprendan de esta viuda. Esta viuda, su confianza no estaba en lo que tenía, sino que explotó su fe y pudo tener la confianza en Dios. Dios agregó a la vasija de harina y a la vasija de aceite y la multiplicó. Ninguna de las dos se vaciaron. Usted y yo hemos experimentado momentos así, en cuando le da hasta miedo abrir la nevera, porque lo pueden asustar. Pero Dios, de una manera maravillosa, obra. Dios obra. Nosotros lo hemos visto vez tras vez. Y recuerdo una que tengo muy marcada, especialmente en Fundación Magdalena. Llegó un momento dado, no teníamos niños todavía, hijos en ese momento, y el circuito había entrado en una crisis económica y no tenía para sostenernos allá en Fundación. Y teníamos la última papeletica de café, o sea, para preparar el tinto, porque no había más. Pero teníamos la confianza de que Dios era nuestro proveedor. Y seguimos haciendo las cosas como las normales del día. Como por ahí 8 o 9 de la mañana alguien tocó a la puerta. Era el hijo de un hermano que tenía una finca y el tren había atropellado el toro. Y quedó herido el toro y tuvieron que sacrificar el toro. Y a los pastores, a los misioneros, le mandaron una porción. O sea, no íbamos a comer solamente carne, fuimos a la tienda y cambiamos carne de vecinos que teníamos allí por otros productos y toda la cuestión, y Dios proveyó. Lamentamos la muerte del toro del hermano. Pero Dios provee de maneras a veces que no están en la lógica humana. Porque a veces lo natural es nosotros pensar humanamente, ¿qué voy a empeñar? ¿A quién le voy a prestar? Así es el razonamiento natural nuestro. Pero en la medida en que vamos conociendo a Dios, vamos aprendiendo que Dios es un Dios que provee para todas nuestras necesidades. No solamente necesidades económicas, necesidades naturales que tenemos nosotros de afecto, de compañía, de cuidado, de apoyo, de amor. Dios se encarga de proveer esas necesidades en su tiempo y a su tiempo. Dios es un Dios que ni llega demasiado tarde, pero tampoco se adelanta, sino que llega en el momento justo en que nosotros necesitamos. Ahora, la pregunta, esta historia que Jesús cita allí en Nazaret para enseñar a los religiosos de esa época que hay una manera de ejercitar la fe y la confianza en Dios y que no está basada en los parámetros de este mundo, que es
el egoísmo y el tener y el poseerlo, sino el poder tener confianza en Dios. Ahora, es poco probable que se nos aparezca un profeta en esta época y nos diga: Edgar, dame lo último que tú tienes ahí en tu cartera, en tu billetera. Pero esta lección de Primera de Reyes, por lo menos yo encontré 4 principios, y es probable que usted me pueda ayudar con otros. Un principio y una aplicación para nuestra realidad hoy. El primer principio: aunque nuestra inclinación natural al ver la realidad sea el temor o la angustia, lo que debemos hacer es obedecer lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Leímos esta mañana en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas tendrán añadidura. Leímos en el pasaje que nos compartió Darlene también, o sea, que Dios dice que no nos afanemos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. O sea, Dios nos ordena a obedecerle en lo que Él ha dicho. Él ha dicho: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque nuestra inclinación natural sea el temor, porque eso es lo que Elías le dice a esta mujer: no temas, no temas, porque hay un temor natural al ver la situación de nuestro país, al ver la situación, la escasez a veces de trabajo, al ver la realidad que nosotros vivimos, en el sostenimiento, por ejemplo, del ministerio de Carlos, en el sostenimiento aún de nosotros como pastores, de las finanzas de la iglesia. La inclinación natural puede ser el temor o la angustia, pero nosotros como iglesia hemos conocido a Dios a través de la historia, y a través de la historia nosotros hemos conocido, además de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios proveedor, no solamente para las finanzas de la iglesia, sino para las finanzas de cada uno de nosotros como familia. Lo hemos visto vez tras vez, Dios obrando. Pero hay un reto, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Hay que esforzarnos, hay que orar más, hay que obedecer más, y hay que hacer lo que Dios nos ha dicho. La segunda tiene mucha relación con la primera aplicación. Es que cuando confiamos en Dios para nuestras necesidades, aprendemos acerca de su carácter. Crecemos en conocer el carácter de Dios. Experimentamos de primera mano la provisión, el amor, la misericordia, el cuidado de Dios. Otra aplicación es que Dios nos puede ayudar a nosotros a no enfocarnos en lo que necesitamos. O sea, no en la provisión, sino en el proveedor, quien es Dios, que está listo para guiarnos y ayudarnos. Y obedecer. Y un acto de obediencia a Dios es regresar a Dios lo que Dios nos da. Dios nos da para que vivamos. Dios nos da, nos provee trabajo, Dios nos da recursos. Entonces, una manera de obedecer a Dios es devolver a Dios de lo que Él nos da. Y en esa manera también crecemos en confiar en Dios. Porque a veces fácilmente podemos pensar que si doy a la obra de Dios, entonces me va a faltar. Pero el principio es que cuando damos, Dios nos da mucho más, abundantemente. Dios es un Dios que si nosotros damos medida buena, justa, rebosada,
completa, Dios también va Bendecida. a dar, Dios va a bendecir. Y esto lo experimentó esta mujer. Lo poco, bueno, lo último que tenía, lo puso en las manos de Dios a través de Elías. Y nunca faltó en la vida de esta mujer el aceite y la harina, que eran elementos primordiales. Yo no sé, como que la carne en esos días era complejo la cosa, pero se sostenía, Dios lo sostenía a través de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué otra aplicación podrían ayudarme ustedes? ¿Qué otra aplicación puede sacar usted de esta enseñanza de Jesús en relación con la viuda de Sarepta y Elías? Hay algo que la historia no menciona, pero eran tiempos difíciles. Seguramente que ella supo administrar lo que tenía en esos tiempos difíciles. Porque hay personas que están acostumbradas, como dice el dicho, a echar la casa por la ventana. Y de pronto esos son los tiempos donde hay abundancia, sería, digamos, entre comillas, válido. Pero hay un estilo de vida en personas que aún en los tiempos difíciles gastan más de lo que tienen, o sea, no saben administrar. Esta viuda seguramente que iba administrando muy bien lo que tenía, hasta llegar a que lo que tenía nada más era un puñado de harina. Puede estar implícito allí. Gracias, Roberto. Sí, importante la buena administración también de los recursos, porque a veces cuando tenemos más y ganamos 100, entonces nos gastamos 120, porque entonces después vamos teniendo apuros y dificultades en la... Y Dios va a dar al que es buen administrador. Exactamente. Dios es... No al que es mal administrador. A ver, Felipe. Esa es la palabra. Gracias, Roberto. Estaba pensando con respecto a lo que usted decía de que lo ideal hubiera sido que ella fuera a una viuda próspera en lo económico humano. Entonces ahí yo veo que Dios siempre quiere llevarse la gloria para que no quede duda que es cualquier otro. Exactamente. Porque si la provisión hubiese llegado al día de alguien, o sea, no, esa mujer tenía. Gracias, Felipe, muy bueno. O sea, Dios se lleva todo el honor y toda... No hay duda ahí en esa historia que es Dios el protagonista. A ver, hermana. La viuda no tuvo de la impresión que fue que hizo bien como le dijo que le diera el primero, que ella no le faltaría la comisión. No dudo, exactamente. No dudo. La impresión. Exactamente. O sea, a veces puede entrar la duda en el corazón de uno. Y frente a la realidad, porque ella no está actuando en abundancia, sino enfrente de una realidad, no dudo en lo que es fe en Dios. ¿Qué tal si se colocan de pies y le damos gracias a Dios por la manera en cómo Él se ha ido manifestando en nuestras vidas y se seguirá manifestando? Y que podamos decirle a Dios allí: Señor, quiero conocerte. Señor, gracias por estos momentos difíciles que tú me permites en algunas ocasiones pasar. Y si esa es la realidad suya en estos momentos, si usted está pasando un momento difícil en el cual hay temores, hay angustias, y quisiera el apoyo de sus hermanos en la fe en esta mañana, yo le animo y le pido el favor que pase adelante para orar, para juntos clamar a Dios, para juntos pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas y que se muestre como nuestro sustentador, como nuestro proveedor. ¿Hay alguien que quiera pasar adelante para que oremos? ¿Alguien que quiera venir acá
Señor, muchos hombres en las Escrituras te conocieron como Jehová Raab, el que pastorea su vida, sus familias. Señor, aquí estamos necesitados de tu cuidado, y un anhelo profundo de nuestro corazón, Señor, es conocerte en medio de la adversidad, en medio de la escasez. Señor, despierta en nosotros esa fe que tuvo esa mujer para confiar en ti. Tú conoces, Señor, cada una de las necesidades que tenemos, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, la escasez, la limitación. Tú sabes también, Señor, las circunstancias que estamos pasando como iglesia. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, puestos los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Señor, esta mañana nosotros nos presentamos a ti, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, el Jehová Elohim, que tú eres el Dios nuestro sanador, el Dios nuestro sustentador, y el Dios que has dicho que a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Ministra nuestras vidas, llénanos de tu consuelo, llénanos de tu fortaleza, Señor. Tú sabes los momentos de angustia que muchas veces experimentamos. Allí tú conoces nuestro llanto en la soledad. Tú conoces, Señor, nuestros gemidos, nuestro dolor. Y tú estás allí cercano, Señor, para amarnos, para consolarnos y para darnos tu aliento, Señor, para poder seguir adelante. Por eso, Señor, nosotros afirmamos lo que dice tu palabra, que Jehová me pastoreará siempre, que en las sequías saciará mi alma. Señor, gracias, porque tú eres esa realidad en la cual seremos como huertos de riego, Señor, cuyas aguas nunca faltarán, Señor. Señor, gracias, gracias, porque eres nuestro pastor, que nos pastoreará siempre. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por los que están aquí delante, por los que están allí en sus puestos, Señor. Los bendecimos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de ánimo y de fortaleza, de que en ti hay una nueva perspectiva, que en ti hay una nueva manera de ver las cosas, que en ti hay esperanza y confianza. Señor, los tiempos pueden ser muy difíciles, pero tú eres el Dios de los tiempos. Y así como tú te moviste, Señor, en los tiempos de Elías, sustentándole y sustentando a mucha gente, susténtanos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre.
vamos a casa con mucha confianza y seguridad. Amén.